Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a su segunda sesión de English That Word Level 2 y la ficha de este curso es 357-1171, es decir, 357-1171. Entonces, para hoy vamos a ver lo que sería nuestro segundo componente formativo, pero antes de eso, me gustaría mostrarles un momento la plataforma. Entonces voy a compartir aquí la pantalla un momentico. Perfecto. Voy a apagar aquí mi cámara para que sea un poco más rápido. Listo. Entonces esta es nuestra plataforma English Dashboard Level 2 357-1171 357-1171. Y según el cronograma tenemos para esta semana, tenemos lo que es el test. ¿Listo? La semana anterior teníamos la infografía del vecindario. Entonces, si quieren saber de qué se tratan esas evidencias, entonces ustedes van ahí a la plataforma donde dice actividades de aprendizaje guía, le dan clic, ¿cierto? Y ahí lo primero que les va a aparecer es la guía de aprendizaje. Entonces ustedes le dan clic al recurso educativo y les va a aparecer esta página. Entonces en esta página, en la parte de abajo, ustedes, bueno, ahí ustedes pueden leer competencias, resultados, etcétera. En la parte de abajo ustedes van a encontrar de qué se trata cada una de esas evidencias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la infografía del vecindario, pues dice que es una infografía utilizando herramienta digital como Canva, Trello, Word, PowerPoint, Prezi, cualquiera de esas aplicaciones que les sirva para hacer presentaciones. Entonces, en ese caso, ustedes van a hacer una pequeña presentación de lo que sería su barrio, ¿vale? Usando las preposiciones de lugar que las vimos en la primera sesión, ¿cierto? Y exponga que queda cerca de su casa, es decir, enfrente, atrás, al lado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para eso van a usar, obviamente, frases, texto, y van a usar fotografías, imágenes relacionadas con el vecindario o con el entorno que viven. ¿Listo? Mínimo entre 70 y 150 palabras. Esa sería nuestra primera evidencia que se llama la infografía del vecindario. La de esta semana, pues es un test. Hay 15 preguntas, dura 45 minutos. Es un test de inglés básico, como cualquier otro, que tiene preguntas relacionadas a una lectura y tiene preguntas relacionadas a un audio. Entonces, su merced lee, responde las preguntas de acuerdo a la lectura, o su merced escucha los audios y responde las preguntas de acuerdo a los audios. Tienen dos, am, tienen dos oportunidades de presentarlo. Si pierden las dos oportunidades, pues simplemente me escriben al correo y yo les doy otra oportunidad. ¿Listo? Mi correo lo pueden encontrar aquí donde está mi foto de perfil, entonces ahí van a encontrar mi correo. Es jorosco@cena.edu.co, orozcolizarazo@gmail.com. ¿Listo? Ese es el correo, tanto el institucional como el personal. Yo no me demoro sino por ahí un día en responderles, máximo, un día, 24 horas en responderles. También pueden hacerlo a través de el foro de dudas e inquietudes que está acá, o lo pueden hacer a través del chat que está también aquí en la parte de arriba, que es este globito que está acá, esta nubecita que está acá, y me pueden escribir también. ¿Listo? Entonces, esa serían la evidencia de esta semana. La próxima semana tenemos la evidencia que se llama documento de escribir gustos. También ahí dentro de la guía de aprendizaje van a encontrar de qué se trata. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver de qué se trata de una vez. Entonces, básicamente, elaborar un documento donde usted va a tener dos fotografías, la de un objeto y la de una persona. Y lo que van a hacer es básicamente describir a ese objeto y esa persona. Entonces, para describir, lo que van a usar es adjetivos. Adjetivos los vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, van a usar adjetivos para describir y para decir qué le gusta y qué no le gusta de ese objeto o de esa persona. ¿Listo? Mínimo
entre 200 y 400 palabras. ¿Listo? Entonces, esas son las evidencias por ahora. Ya les, ya les explicaré más adelante de qué se trata la videopresentación, pero pues si ya la quieren hacer, la pueden encontrar, que es una videopresentación miembro de la familia, que esa es la última evidencia. ¿Listo? ¿Para cuándo son las evidencias? Ustedes tienen hasta el 28 de agosto. ¿Listo? Entonces, fecha límite de recepción de actividades, 28 de agosto. ¿Listo? Entonces, esta información la pueden encontrar en el cronograma. Si lo quieren guardar el cronograma, pues pueden darle clic a donde dice aquí y ahí les va a aparecer ese mismo documento para descargar, si lo quieren tener por ahí presente pues para que tengan en cuenta cuáles son las fechas. ¿Listo? Sin embargo, yo no les voy a poner la nota más baja porque hayan entregado tarde, ¿cierto? Por ejemplo, si digamos, ustedes todavía no han hecho la infografía del vecindario y resulta que era para el 7 de agosto, ¿cierto? No importa, lo pueden seguir presentando y yo se los voy a calificar tal cual, ¿vale? Entonces simplemente ustedes van ahí a donde dice infografía de vecindario y suben el documento, suben la descripción de su barrio, qué queda detrás de su casa, qué queda al frente, qué queda al lado, qué queda a 2 cuadras, bueno, describir su barrio, ¿listo? Entonces simplemente le dan clic, suben el documento, yo se los califico sin ningún problema, siempre y cuando, vuelvo y repito, sea antes del 28 de agosto. ¿Listo? Siempre y cuando ustedes me entreguen las evidencias antes del 28 de agosto, yo no tengo ningún problema. Bueno, dicho eso, ahora sí vamos a hablar de nuestro segundo componente formativo que se llama These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. These are the things that are around me. Vemos que los temas son adjetivos, adverbios, linking words, básicamente. Pues vamos a ver lo primero que son los adjetivos. Adjetivos. Listo. Entonces, ¿qué son los adjetivos? Los adjetivos son básicamente palabras que se usan para describir o modificar sustantivos, ¿vale? Entonces, los sustantivos son las personas, people, places, lugares, things, cosas, or ideas, ideas. ¿Listo? Entonces, estos, es decir, los adjetivos, dan información adicional acerca del sustantivo. Noun es sustantivo. Ellos se usan para describir, ayudar a crear una imagen más vívida y detallada, digamos, una imagen más vívida y detallada de lo que es el sustantivo para la persona que nos está escuchando o para la persona que nos está leyendo, ¿cierto? Recordemos que uno da información, ¿cierto? Uno recibe información leyendo y escuchando, ¿cierto? Recibe información. Uno da información es escribiendo y hablando, ¿vale? Esas son las 4 habilidades del lenguaje: leer, escribir, escuchar y hablar. Las más fáciles en cuanto a entrada, pues es leer, ¿cierto? Leer es fácil y escribir es fácil. ¿Listo? O sea, dar información fácil, escribir. Recibir información leyendo. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, cuando tú escuchas y hablas, necesitas milésimas de segundo, ¿cierto? En tu cerebro tiene que estar mucho más entrenado para responder lo que te están diciendo y para tú hablar. Mientras que tú lees y escribes, es a tu propio nivel, a tu propia, sí, a tu propio ritmo, digámoslo así. Lo bueno del inglés es que si tú sabes leer y sabes escribir, que es lo más rápido que se aprende, en realidad, tú puedes desarrollar las otras 2 habilidades, ¿cierto? Entonces puedes desarrollar la habilidad de la escucha y la habilidad del habla a través de la lectura y a través de la escritura. ¿Listo? Eh, entonces es para que también lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si a ustedes les gusta leer cómics o les gusta leer libros, por ejemplo, esa es una buena forma de aprender inglés. ¿Listo? Y si les gusta escribir, también es una forma de aprender inglés. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta.
Regáleme aquí un segundito que me están tocando. Listo. Entonces, eh, básicamente los adjetivos lo que responden es a la pregunta de qué tipo, what kind of, de qué tipo o cuántos son. ¿Listo? Entonces, algo importante que hay que tener en cuenta, bueno, los sustantivos, para que lo sepan, dentro de una estructura gramatical, que ya la he explicado, que es lo primero que ustedes tienen que aprender. La estructura gramatical básica del inglés es sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Yo lo llamo complemento, ¿cierto? En algunos libros ustedes lo van a encontrar como objeto. Yo lo llamo complemento. Es un objeto cuando, por ejemplo, yo digo, yo le pego a la pelota, ¿cierto? Tenemos un sujeto acá en yo y tenemos un objeto acá en la pelota. Entonces, la pelota es quien recibe la acción, es decir, pegar, es quien es pegada, ¿cierto? Y yo, que soy el sujeto, es quien hace la acción, ¿vale? Sujeto es quien hace la acción, objeto es quien recibe la acción, pero no siempre es un objeto. Entonces, por eso a mí me gusta llamarla complemento. No sé si lo había explicado en la primera clase, pero pues es importante que pues, lo tengan en cuenta. En algunos libros lo van a encontrar como objeto. Yo lo llamo complemento porque pues a veces es una expresión de tiempo, a veces es una preposición, a veces es incluso un adjetivo, entonces no siempre es un objeto, puede ser no, cualquier cosa, por eso me gusta llamarlo complemento. Em, sí, entonces, importante tener en cuenta, los adjetivos van antes de el sustantivo. Nosotros en español decimos el carro negro, ¿cierto? Entonces va primero el sustantivo, lo vamos a poner aquí normal. Entonces el sustantivo está en negro, ¿cierto? El sustantivo sería carro, en este caso, y el adjetivo sería negro, ¿cierto? En inglés se intercambian el orden. Entonces va primero el adjetivo, es decir, black, y luego viene el sustantivo que es car. ¿Listo? Entonces cambia el orden, básicamente. Entonces va primero, en español va primero el sustantivo, en inglés va primero el adjetivo. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. No importa la cantidad de sustantivos, ¿cierto? Siempre van antes de perdón, no importa la cantidad de adjetivos, siempre van antes del sustantivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, the black car, entonces the black car es el carro negro. The small house es la casa pequeña, pequeña. The small girl es la niña inteligente. ¿Listo? O la niña, sí, la niña inteligente. ¿Listo? Entonces va al contrario, ¿cierto? Va, en nuestro caso, en español, va de últimas el adjetivo, ¿cierto? Entonces ponemos negro de últimas, ponemos pequeña de últimas y ponemos inteligente de últimas. Entonces, importante que lo tengan en cuenta, cambia el orden. De nuevo, no importa la cantidad de adjetivos. Otra vez están tocando la puerta, perdón. Listo. No importa la cantidad de adjetivos, van antes. Entonces, por ejemplo, the intelligent, talkative, young, brown, and beautiful girl.
Entonces lo que quiere decir es la inteligente, habladora, joven, morena y hermosa niña. ¿Listo? O hermosa chica. Entonces, importante pues que lo tengan en cuenta. No importa cuántos adjetivos sean, van antes siempre del sustantivo. ¿Listo? Entonces, importante que lo tengan en cuenta también. Vamos a ver ejemplos de adjetivos descriptivos. Hay muchos más, pero son, digamos, los más comunes, según la inteligencia artificial. Pero pues con estos más o menos uno se va defendiendo. También es importante tener en cuenta que hay adjetivos que son sinónimos los unos de los otros. Entonces, lo que uno busca es tratar de usar los adjetivos o las palabras que sean más fáciles de pronunciar y más fáciles de recordar. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes aprendan algo nuevo, ya sean adjetivos, verbos, adverbios, traten de buscar los más comunes, apréndanse esos primero y ahí sí van aprendiendo los otros a medida que van avanzando en su inglés. Entonces, adjetivos descriptivos para describir: the elegant ballroom. ¿Listo? Entonces, the elegant, el salón elegante. His curly hair, su cabello rizado. The ancient ruins, las ruinas antiguas. Her silky voice, su voz melodiosa. The snowy landscape. eh, Landscape es la tierra o el terreno. El terreno nevado, ¿vale? Snowy es nevado, es decir, que tiene nieve. ¿Listo? The snowy landscape, el terreno nevado. Y también se puede usar con el objeto, si hay un objeto, ¿vale? Recordemos que cuando es objeto, ¿cierto? En algunos casos lo llaman objeto, yo lo llamo complemento, pero cuando es un objeto también va el sustantivo, perdón, el adjetivo va acá, el adjetivo. ¿Listo? Recordemos que tanto el sujeto como el objeto son sustantivos y los adjetivos modifican los sustantivos, ¿cierto? Entonces, en este caso, como tenemos un objeto, la casa, y tenemos acá otro objeto que es el carro, entonces se puede usar adjetivos. She lives in a small house. Ella vive en una casa pequeña. He bought an expensive car. He bought an expensive car. Él compró un carro caro. ¿Listo? Entonces ahí van adjetivos. Recordemos que cuando es un objeto, en este caso tenemos el objeto carro, es quien recibe la acción, ¿vale? Y el sujeto, que es él, es quien hace la acción. La acción es comprar, ¿cierto? Entonces el carro es comprado por él y él compra ese carro. ¿Listo? El objeto recibe la acción, el sujeto es quien hace la acción. Entonces, he bought an expensive car, él compró un carro caro. Adjetivos cuantitativos. Estos son los más comunes, de nuevo hay muchos más. Adjetivos cuantitativos, entonces los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? 1, que significa 1. 2, bueno, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, etcétera, etcétera. All, que significa todos, ¿vale? Entonces, en este caso, all the cookies were eaten by the children. Todas las galletas fueron comidas por los niños. Several, que significa muchos, lo mismo que many, que también significa muchos. ¿Listo? Entonces, she has several books. Ella tiene muchos libros. There are many stars. Hay muchas estrellas. Se pueden intercambiar. Uno puede decir she has many books o there are several stars. Significa lo mismo. Significa muchos. ¿Listo? Entonces ahí en ese caso, pues son sinónimos. En rojo están los antónimos de los negros, pero entre ellos son antónimos. Es decir, por ejemplo, few y some significa algunos, ¿vale? Algunos. Entonces, uno puede decir only a few students pass, solo algunos estudiantes pasaron, o puede decir only some
students pass y significa lo mismo. Solo algunos estudiantes pasaron. I have some free time. I have some free time. Tengo algún tiempo libre o I have few free time. Pueden intercambiar. A couple of, que significa un par de. ¿Vale? Entonces, he brought a couple of friends. Él trajo un par de amigos. A couple of friends. Él trajo un par de amigos. Dozen, que significa una docena. Entonces, she bought a dozen roses. Ella compró una docena de rosas. For her anniversary, para su aniversario. She bought a dozen roses for her anniversary. Ella compró una docena de rosas para su aniversario. Half, que significa media o la mitad, ¿cierto? Mitad o media. Entonces, I ate half of the pizza. I ate half of the pizza. Entonces, ahí lo que dice es, yo me comí la mitad de la pizza. ¿Sí? Yo me comí la mitad de la pizza. I ate half of the pizza. Y por último, none o no, cualquiera de las dos se pueden usar. None o no, entonces significa ninguno. ¿Vale? None o no, que significa ninguno. Entonces, there are no cars o there are none cars in the parking lot. In the parking lot. Entonces, no hay ningún carro o allá no hay ningún carro en el parqueadero. ¿Listo? Estos son adjetivos cuantitativos. Luego tenemos los adjetivos de opinión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los que están en negro son sinónimos entre ellos. Los que están en rojo son sinónimos entre ellos. Entonces, opinión buena, es decir, que algo es bueno. Entonces, wonderful, que es increíble o maravilloso. Delightful, que es agradable. Fantastic, que es fantástico. Amazing, que es impresionante o increíble o extraordinario. Incredible, que significa increíble. Y fascinating, que significa fascinante. Entonces, usted puede usar cualquiera de esas. Entonces, por ejemplo, vamos a usar esta que está acá, esta frase. That is a wonderful movie. Esa es una película maravillosa. O puedes decir, that is a delightful movie. O puedes decir, that is a fantastic movie. O puedes decir, that is an amazing movie. O puedes decir, that is an incredible movie. Y básicamente significa lo mismo. Entonces las puedes intercambiar. En rojo tenemos disappointing, que es decepcionante. Awful, que es malo, feo. Horrible, que es horrible. Y terrible, que es terrible. Todas las palabras que terminan en LE, ¿cierto? En LE, se pronuncian como si terminaran en OL, ¿vale? Entonces, incredible, horrible, terrible. ¿Listo? Horrible, que es horrible, terrible, que es terrible. Ya pues usted le da la definición a cada uno. Pues básicamente eso para mí son sinónimos. Entonces tú puedes decir, this is a horrible situation, o this is a terrible situation, o this is an awful situation, o this is a disappointing situation. Y es básicamente lo mismo. Adjetivos de tamaño, los más comunes, pues small, que significa pequeño, big, que significa grande, ¿vale? Entonces, sinónimos de pequeño es tiny, que también es pequeño, diminuto, compact, que es compacto. Entonces, cualquiera de esas puedes usar. Sinónimos de grande, huge, que es inmenso, gigantic, que es gigante, massive, que es masivo, enormous, que es enorme,
y sizable, que es de tamaño considerable, ¿sí? Si uno quisiera decir que algo es gigante, pues uno puede decir gigantic, ¿cierto? Pero también puede decir muy grande, eso es muy grande, simplemente puede hacerle, agregándole very a big, eso significa muy grande. Lo mismo, si quisiera decir algo que es muy pequeño, por ejemplo, tiny es diminuto, que es muy pequeño, pero si no quieres usar tiny, pues simplemente usas very small, entonces significa muy pequeño, ¿sí? Digamos que uno puede usar simplemente small y puede usar big y ya pues ahí tiene grande y pequeño, ¿sí? Y pero pues hay sinónimos. Más adjetivos de tamaño. Tall, que es alto. Short, que es pequeño. Estos son pues los más comunes, ¿cierto? Tall, alto. Short, pequeño. Long es largo. Escribirlo acá. Long, largo. Tall, alto. Short, pequeño. No me sirve la ñ, entonces dejémoslo así. Narrow, que es como delgado. Narrow. White, ancho. Thin es otra forma de decir delgado. Bueno, narrow es más que delgado, es estrecho. Estrecho. ¿Listo? Narrow, estrecho. Wide, ancho. Thin también significa delgado. Thick y bulky, por ejemplo, thick y bulky son un sinónimo de fat. Fat que es como gordo, ¿cierto? Si tú no quieres ser ofensivo, porque pues a la gente no se le puede, pues hay gente que no se le puede decir gorda, ¿cierto? Porque pues se ofenden. Hay gente que no se le puede decir fat porque se ofenden, ¿cierto? Entonces se puede usar thick, ¿cierto? O se puede usar bulky, que es como anchito, majo, ¿sí? Para no decir gordo. Sleek, que también es un sinónimo de narrow, estrecho. Y compact, que es compacto, que también sería un sinónimo de narrow. ¿Listo? Compacto. Adjetivos de edad, bueno, los más comunes. Young, que es joven. Old, que es viejo. ¿Listo? De nuevo, old para algunas personas puede ser ofensivo, ¿sí? Como si usted no va a llegar a alguien de buenas a primeras y decirle, oiga, usted está viejo, ¿sí? Porque se pueden ofender. Entonces, un sinónimo de old que se pueda usar para no ser como tan directos o tan, de pronto tan rudo, tan brusco a la hora de hablar, elderly, ¿vale? Elderly, que también significa anciano o viejo. ¿Vale? Pero old sí puede ser un poquito ofensivo para algunas personas. ¿Listo? John, joven. Old, viejo. New, que significa nuevo. Ancient, que significa antiguo. Obviamente, solo para cosas, ¿no? No le vayan a decir a una persona que es ancient, porque eso sí es supremamente ofensivo. Solamente para cosas se usa ancient, que es antiguo. Teenage, que es otra forma de decir joven, ¿vale? Digamos que young sí no es ofensivo, pero pues si hay personas que se lo puedan tomar mal, pues teenage, joven. Infant, que es infante o bebé, ¿cierto? Middle age, que es persona de la edad media, es decir, una persona de los 40 a los 60, ¿cierto? Persona de edad mediana, más bien. Persona de edad mediana, digamos de los 40 a los 60. Ya después de los 60, ¿cierto? Después de los 60, lo que acá llamamos ya, pues ya ancianos, ¿cierto? O ¿cómo es que se dice? Pensionados. Entonces le llaman seniors, ¿vale? Antique, lo mismo, ancient, que significa antiguo, solo para las cosas. Antiguo, antique, se dice, antique, ¿listo? Y modern, que es moderno. Digamos que es un sinónimo de new, modern, moderno. Y ya por último los adjetivos de color, los colores. ¿Listo? Entonces red, rojo, blue, azul, green, verde, yellow, amarillo, orange, es naranja, purple, otra palabra que termina en LE,
Entonces se lee como OL, purple, pink, rosado, brown, café, black, negro, white, blanco, gray, gris, gold, dorado, bueno, etcétera, 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 todos los colores. ¿Listo? Entonces esos son los adjetivos. Recordemos que los adjetivos en inglés van antes que el sustantivo. Un ejemplo, digamos, la gallina. Nosotros decimos la gallina grande. En inglés sería la grande gallina. Es the big chicken. ¿Sí? Por decir algo, la grande gallina. Entonces, importante que tengan muy en cuenta el orden de los adjetivos. ¿Listo? El segundo tema que teníamos eran los adverbios. Los adverbios básicamente funcionan de la misma manera que el español, ¿vale? Entonces, por si no lo sabían, los adverbios en español, la gran mayoría se construyen de la misma manera. Se coge un adjetivo, por decir lento, y para convertirlo en un adverbio, entonces simplemente le agregamos la palabra mente. Entonces sería lento, es el adjetivo, el adverbio sería lentamente, ¿cierto? Rápido sería el adjetivo, el adverbio sería rápidamente. ¿Listo? En inglés pasa lo mismo. Entonces, adverbs, adverbs in English, ¿cierto? La mayoría son adjetivos a los que se les agrega algo. Entonces, por ejemplo, lento, vemos que es lento en inglés slow. Para convertirlo en un adverbio simplemente hay que agregarle la palabra li. Entonces, slow, lento, slowly, lentamente. Rápido, quick, rápidamente, quickly, quickly. ¿Listo? Entonces, básicamente, mente es lo mismo que poner la expresión li. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo mismo. También hay diferentes adverbios. Estos son los más comunes. Adverbios de manera, ¿vale? Entonces veamos que los adjetivos modifican los sustantivos. Los adverbios modifican los verbos. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Adjetivos modifican los sustantivos. Adverbios modifican los verbos. Los adverbios de manera básicamente responden a la pregunta de cómo se hace algo, ¿cierto? ¿Cómo ocurre una acción? Entonces, por ejemplo, she sang loudly during the concert. Entonces, loudly es ruidosamente. Loud, sin el li, es ruidoso. Loudly, ruidosamente. ¿Listo? Entonces, ella cantó ruidosamente durante el concierto. He spoke softly to avoid waking the baby. Entonces, él habló suavemente para evitar despertar al bebé. Entonces, softly, suavemente. Soft, suave. ¿Listo? The chef prepared the meal carefully. ¿Listo? Entonces, el chef o el cocinero preparó la comida cuidadosamente. Entonces, sin el LI, cuidadoso. Con el LI, cuidadosamente. ¿Listo? Entonces, un consejo que para si estuvieron en la primera clase, que es el mismo consejo que yo doy siempre, cuando ustedes aprendan algo en inglés, cualquier tema en inglés, busquen la equivalencia en español, ¿vale? Y se van a dar cuenta que el español y el inglés funcionan de la misma manera. Es una ventaja muy grande que tenemos nosotros con el español. El español y el inglés funcionan de la misma manera. ¿Listo?
Entonces, es importante también que lo tengan muy en cuenta. Entonces, en español nosotros simplemente le agregamos la palabra mente y ya lo convertimos en adverbio. En inglés le agregan la palabra li y ya lo convierten en adverbio. ¿Sí? Otro ejemplo, they dance enthusiastically at the party. Entonces, enthusiastically, entusiásticamente, ¿no? Ellos bailaron entusiásticamente en la fiesta. Sin el li es entusiasta. Con el li, entusiásticamente. She painted the picture beautifully, ¿vale? Es como bastante fácil ese adjetivo. Beautiful, beautiful sin el li, bello, hermoso. Con el li, hermosamente. O sí, hermosamente. Ella pintó la pintura o el cuadro o sí, la pintura hermosamente. He drives recklessly on the highway. Él maneja descuidadamente en la avenida. Highway, avenida. Sin el li es descuidado. Con el li, descuidadamente. ¿Sí? They walk slowly through the park. Él caminó lentamente a través del parque. ¿Listo? Lo mismo, sin el li, despacio. Con el li, despaciamente o lentamente. The team played brilliantly. El equipo jugó brillantemente. Sin el li, brillante, brilliant. Con el li, brilliantly, brillantemente. She solved the puzzle. Otra palabra con L, puzzle. She solved the puzzle easily. Ella resolvió el acertijo fácilmente. ¿Listo? He answered the question confidently. Él respondió a las preguntas con confianza o confiadamente. Confident es confiado, confident, confiado o con orgulloso. ¿Vale? Confidently es confiadamente. ¿Listo? She read the book carefully. ¿Vale? Entonces ya se lo habíamos visto. Cuidadosamente. Sin el li, cuidadoso. Adverbios de lugar. ¿Listo? Entonces, estos adverbios responden a la pregunta ¿dónde se realiza una acción? ¿Dónde se realiza el verbo? ¿Listo? Entonces, en este caso, no terminan en li. El primer adverbio up, que significa arriba. ¿Listo? Entonces, the cat jumped up. ¿Listo? El gato saltó hacia arriba onto the table, en la mesa. ¿Cierto? The cat jumped up onto the table. Si algo está abajo y salta hacia arriba, jump up. ¿Listo? Jump up. Saltó hacia arriba. Si el gato estuviera en la mesa y bajara al piso, ¿cierto? Está en una superficie superior y salta hacia abajo, entonces sería jump down. ¿Listo? Entonces up hacia arriba, down hacia abajo. Everywhere, everywhere por todos lados, en todos lados. Entonces acá ¿qué dice? They searched for the lost keys everywhere. Ellos buscaron por las llaves en todo lado. The children ran outside to play. Outside significa afuera. ¿Listo? The children ran outside, afuera. ¿Cómo se dice adentro? Simplemente cambia out por in. Entonces, outside, afuera, inside, adentro. ¿Listo? She placed the book here on the shelf. Ella puso o colocó el libro acá. Here, acá. Allá, ¿cómo se dice? There, con T. Simplemente se le agrega la T. There, allá. Here, acá. ¿Listo? The treasure was buried underground.
debajo de la tierra, underground. Entonces, el tesoro fue enterrado debajo de la tierra. Underneath también, debajo. The dog loved to nap underneath the tree, debajo del árbol. By, que significa por. Entonces, the car pulled over by the side of the road. El carro paró por el lado de la carretera. By, por. Indoor, que significa adentro. Entonces, the party will be held indoors due to the rain. Entonces, la fiesta será tenida adentro debido a la lluvia. También se puede decir outdoors, es decir, afuera. Outside, outdoor, sinónimos, afuera. Abroad significa fuera del país, por lo general, o fuera del lugar donde vives, ¿vale? Si tú viajas, por decir algo, en mi caso yo vivo en Boyacá, si viajo fuera de Boyacá sería abroad. Si viajo fuera del país, que es para lo que más se utiliza abroad, entonces fuera del país, ¿sí? Entonces, they are going on vacation abroad. Entonces, ellos van a vacaciones fuera. Básicamente significa abroad, ¿vale? Pero dependiendo del lugar en el que te encuentres, ¿sí? Entonces, digamos, si tú vas a salir del pueblo, en mi caso yo vivo en Duitama, entonces voy a ir a Sogamoso, pues sería abroad. ¿Listo? The hikers climb uphill. Entonces, los escaladores de hikers subieron o escalaron, climb, uphill, hacia arriba. Uphill, hacia arriba. ¿Listo? Downhill es hacia abajo. Por eso es que ustedes ven, no sé si han visto cuando se lanzan por las bicicletas por la montaña, se le llama downhill. ¿Listo? Entonces, downhill hacia abajo, uphill hacia arriba. ¿Listo? Hacia arriba de la montaña o hacia abajo de la montaña, que es downhill. Los adverbios de tiempo. ¿Listo? Los adverbios de tiempo entonces responden a la pregunta de cuándo es que ocurre la acción. Entonces, ejemplos de adverbios de acción, de tiempo, perdón. Tomorrow, mañana, ¿vale? Entonces, we will meet again tomorrow. Nosotros tendremos o nos encontraremos de nuevo mañana. She finished her work yesterday. Yesterday, ayer. Ellos terminaron su trabajo ayer. They go to the gym daily. Entonces, renuevo, palabra que termina en LI, diariamente. Ellos van al gimnasio diariamente, daily, diariamente. The concert will take place tonight. El concierto tendrá lugar esta noche, tonight, esta noche. He wakes up early in the morning. Él se despierta temprano. Digamos que en este caso nosotros no decimos tempranamente, ¿no? Sino que decimos temprano, en la mañana. They have a family gathering annually. Annually, anualmente. ¿Listo? Annually, anualmente. She called her parent frequently. Ella llama a sus padres frecuentemente. Frequently. We usually have dinner around. Around significa alrededor. ¿Vale? Entonces, we usually have a dinner around 7 p.m. Nosotros usualmente tenemos la cena alrededor de las 7 p.m. Around, alrededor. Soon significa temprano o pronto, ¿vale? The train departs soon, ¿vale? Entonces el tren se va temprano o pronto. Coming soon, por ejemplo, cuando uno ve en la película, en las películas o en los trailers o en las películas o los trailers de los videojuegos y al final dale coming soon, es decir, que ya viene temprano, pronto ya viene, ¿vale? They celebrate their anniversary yearly. Yearly es lo mismo que annually, es decir, anualmente. ¿Listo? Adverbios de frecuencia. Entonces, los adverbios de frecuencia básicamente responden a la pregunta de qué tan seguido usted hace algo o con qué frecuencia usted lo hace.
Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta de los adverbios de frecuencia, por ejemplo, cuando ustedes los buscan en inglés, perdón, cuando ustedes los buscan en el internet o en los libros, ustedes van a encontrar que los adverbios de frecuencia por lo general salen con unas porcentajes, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, always. Always significa siempre, ¿vale? Entonces, si usted hace algo todos los días, el 100% de las veces, always. ¿Listo? Ese sí lo van a usar ustedes siempre. Otro que van a usar ustedes mucho es never. Never es algo que usted no hace, nunca lo va a hacer. Es decir, 0%. Y ya en el medio de always y en el medio de never, ¿cierto? Entre el 0 y el 100%, pues hay varias que usted puede usar. Yo les recomiendo que usen el más común, que es sometimes. Sometimes significa a veces puede ser mucho, a veces puede ser poco, ¿sí? Y son las más, son esas tres las que yo recomendaría que ustedes usaran. Always, never, nunca, sometimes, a veces. Hay otras más, está usually, que es normalmente, often, que es a menudo, rarely, que es casi nunca, occasionally, que es ocasionalmente, y hay muchos más. ¿Vale? Pero uno en la vida real pues no se va a poner a pensar, ah, yo esto lo hago el 30% de las veces o esto lo hago el 90% de las veces. No, uno no piensa eso. Entonces por eso siempre les digo, usen sometimes. Sometimes puede ser mucho, puede ser poco, ¿vale? Entonces, she always arrives sometimes. Ella siempre llega a tiempo. He often visits the museum. Él a menudo, often a menudo visita el museo, pero uno puede decir sometimes. A veces visita el museo. No hay ninguna diferencia entre a menudo y a veces, ¿sí? Acá lo muestran como si fuera diferente, como si often fuera 70% y sometimes fuera 50%. Eso no es verdad, ¿vale? Usualmente, they go to the park usually in the afternoon. Ellos van al parque usualmente. I rarely, raramente, eat fast food. Yo raramente como comida rápida. She seldom watches television. Ella algunas veces mira televisión. We frequently, frecuentemente, we frequently go hiking on weekend. Nosotros frecuentemente vamos a escalar en los fines de semana. Twice, que significa dos veces. ¿Listo? He brushes his teeth twice a day. En realidad uno tiene que hacerlo tres veces. ¿Cómo se dice tres veces? Se dice thrice. ¿Listo? ¿Cómo se dice una sola vez? Entonces, alguien se lava la boca una sola vez. Entonces, once se dice. Once, una vez. Twice, dos veces. Thrice, tres veces. Ya no hay más. Esas son esas tres. Once, una. Twice, dos. Thrice, tres. ¿Listo? Ay, estamos acá, ¿no? Twice. Entonces, twice a day, dos veces al día. They generally enjoy going to the beach. Generalmente, disfrutan ir a la playa. She sometimes, ella algunas veces, takes the bus to work. Ella algunas veces toma el bus al trabajo. Y never, que es nunca, they never miss their morning walk. Ellos nunca se pierden su caminata de la mañana. O su caminata, sí, de la mañana. ¿Listo? Entonces, never, nunca, always, siempre, sometimes, a veces. Con esas tres es más que suficiente. Ya si usted les quiere agregar más o a medida que aprenda inglés aprende más, pues súper bien. Adverbio de grados, es decir, en qué medida o hasta qué punto o en qué grado usted hace una acción. Entonces, extremely, extremadamente. The weather is extremely hot. El, el clima está extremadamente caliente. Quite, mucho. She was quite pleased. Ella estaba muy pleased es satisfecha. Ella estaba muy satisfecha con los resultados. She was quite pleased with the result. Very, mucho. He worked very hard. Él trabajó muy fuerte en el proyecto, on the project.
También, muy, rather, muy. They were rather tired. Ellos estaban muy cansados. Pero la más común es very. ¿Listo? Para decir muy. Rather también significa muy. Incredibly, increíblemente. The movie was incredibly exciting. La película fue increíblemente emocionante. Exciting, emocionante. She was somewhat surprised. Ella estuvo algo sorprendida, más o menos sorprendida, somewhat. The cake is almost finished. Casi, almost casi, ¿vale? Entonces el pastel está casi terminado. Él está absolutamente seguro, seguro de su decisión. The book is partially, el libro está parcialmente damaged, dañado. The book is partially damaged. Y the water is almost boiling, entonces el agua está casi calentándose, casi, si boiling es cuando ya el agua está empezando a salir burbujas, ya pues caliente, pues, más o menos. O hirviendo, perdón, está hirviendo es la palabra, boiling, hirviendo. Adverbios de cantidad, entonces básicamente cuántas veces usted hace algo. Plenty, mucho, ¿vale? A little, un poco. Enough, que es suficiente. A lot, que es mucho. A bit, que también es un poco. Quite a few, algunas. A great deal, que significa mucho. Hardly any, difícilmente alguno. Entonces, por ejemplo, acá dice, she knows hardly any Spanish. Ella sabe difícilmente algo de español. Básicamente es lo que dice ahí. Large amount, una gran cantidad. Y limited numbers, un número limitado. ¿Listo? Entonces, estos son los adverbios. Ya por último, ¿qué más tenemos en este componente formativo? Los linking words. Linking words. No, todavía no lo tenía abierto. Vamos a buscar los linking words acá, que yo lo había abierto, pero creo que lo cerré por accidente. Y ya es el último tema que tenemos. Linking words. Bueno, los linking words. El tema de sí, linking words. Listo, los linking words son básicamente palabras para unir frases. ¿Listo? Entonces, yo les voy a dar los más comunes, pero los que están acá, digamos que son los más formales. Por ejemplo, ustedes quieren escribir un ensayo, un informe de trabajo, un escrito formal, o van a hablar en un lugar formal, en un lugar elegante o algo así. Entonces es importante que usen estas palabras, ¿sí? Como para sonar un poco más elaborado, más inteligente. Estas palabras sirven para unir frases. Entonces, por ejemplo, usted dice de adición. La palabra de adición más común es and, ¿vale? And significa en español y, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo I wake up early. I siempre en mayúscula, perdón. Yo me despierto muy temprano. And I am tired, ¿cierto? Yo me despierto temprano y estoy muy cansado. Entonces, estas son dos frases diferentes. Yo me despierto temprano y yo estoy muy cansado. Son dos frases diferentes que se unen con una linking words, ¿vale? La linking word en este caso y and, ¿vale? Esta es la más común de adicionar cosas, adicionar información, ¿listo? Pero también se pueden usar algunas otras. Additionally, que significa adicionalmente o además, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, additionally, we can also consider other factors. Además o adicionalmente podemos considerar otros factores, ¿cierto?
Furthermore. Furthermore también significa además. Recuerden que estos son sinónimos, ¿vale? Todos significan lo mismo, significan además, ¿vale? Furthermore significa además o asimismo. Entonces, furthermore, asimismo, the results were consistent across all tests. Entonces, asimismo o adicionalmente o además, los resultados fueron consistentes a través de todos los tests. ¿Listo? Moreover también significa además. ¿Listo? Entonces, moreover, además, is worth noting that the study has a large sample size. Otra palabra con LE, sample size. Entonces, además, moreover, es notorio o es importante notar que el estudio em, tuvo un grupo de estudio largo, a large sample size. Tiene un sample es como lo que usted va a estudiar de gran tamaño. Sample. Otra palabra con LE, sample. In addition, también significa lo mismo, además o adicionalmente. Entonces, in addition to the main course, además del plato principal, main course, ¿cierto? Cuando ustedes van a un restaurante, los main course son los platos principales. Entonces, in addition to the main course, en adición o además del plato principal, we offer a variety of desserts. Nosotros ofrecemos una variedad de postres, ¿vale? Dessert, postres. Luego tenemos linking words de contraste. La palabra más común para contrastar es pero. En inglés, pero es but. ¿Listo? Pero, para contrastar. Hay otras más. Entonces, however, que significa sin embargo. Entonces, acá que dice, the weather was beautiful. El clima fue bonito, o fue agradable, o fue hermoso. However, sin embargo, we decided to stay indoors, ¿vale? Entonces nosotros decidimos estar o quedarnos adentro. Entonces, el clima fue bonito, sin embargo, nosotros decidimos quedarnos adentro. On the other hand, ¿qué significa on the other hand? Significa por otro lado. Literalmente significa en la otra mano, pero nosotros no decimos así. Nosotros decimos por otro lado, ¿vale? Por eso encuentren las equivalencias, no traduzcan literalmente. Encuentren las equivalencias en español. On the other hand, por otro lado. Entonces aquí dice, she enjoys hiking. Entonces ella disfruta escalar, ¿vale? Hiking, escalar. On the other hand, por otro lado, on the other hand, por otro lado, he prefers swimming. Él prefiere nadar. ¿Listo? In contrast, significa en contraste o a diferencia de, por ejemplo, también puede ser. Entonces, ¿qué dice ahí? In contrast to what you believe, ¿cierto? En contraste a lo que tú crees o a diferencia de lo que tú crees, ¿cierto? In contrast to what you believe, I think it's a good idea. Yo creo que es una buena idea. Entonces, en contraste o a diferencia de lo que tú crees, yo creo que es una buena idea. Y por último, nevertheless, que significa no obstante o sin embargo. Entonces, the movie was long, la película fue larga, no obstante, ¿cierto? O sin embargo, nevertheless, sin embargo, we stay until the end. Nosotros nos quedamos hasta el final. ¿Listo? Entonces, nevertheless, que también significa sin embargo. Causa y efecto. Entonces, la palabra más común de causa y efecto es entonces. Entonces significa so. So. ¿Listo? Sinónimos de so, therefore. ¿Qué significa therefore? Therefore significa por lo tanto o por consiguiente o entonces, ¿vale? Entonces, ¿qué dice acá? She studied diligently. Ella estudió diligentemente. Sin embargo, perdón. Por lo tanto o por consiguiente o entonces, therefore, she aced the exam. Ella pasó el examen. Aced the exam. ¿Listo?
As a result, como resultado o como consecuencia. Entonces, ¿qué dice acá? The team worked hard. El equipo trabajó fuerte como resultado. As a result, como resultado. They won the championship. Ellos ganaron el campeonato. Because of this. Because of this significa debido a esto o por esta razón. Entonces, we had to cancel the event. Tuvimos que cancelar el evento debido o por este clima inesperado. This unexpected weather. Entonces, we had to cancel the event because of this unexpected weather. Entonces, because of this, que significa debido a esto o por esta razón. Viene por ahora las de comparación. Comparación, lo más común que nosotros decimos es como, ¿cierto? Usamos la palabra como para comparar. Eso significa like. ¿Listo? Sinónimos de like, que es similarly. Similarly significa similarmente o de manera similar o igualmente. ¿Vale? Entonces, similarmente, both cities have vibrant cultural scene. Similarmente, ambas ciudades tienen escenas vibrantes de cultura. Likewise, que significa igualmente o del mismo modo. ¿Vale? Entonces, he enjoys playing tennis. Likewise, she's a fan of the sport. Entonces, él disfruta jugar tenis, es lo que dice acá. Él disfruta jugar tenis, ¿cierto? Likewise, de igual manera, she is a fan of the sport. Ella es una fan del deporte. In the same way significa de la misma manera. Entonces, in the same way, de la misma manera, we need to prioritize safety in our workplace. Nosotros necesitamos priorizar la seguridad en nuestro lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces, in the same way, que significa de la misma manera y es para comparar. Para ilustrar o hacer un ejemplo, entonces la más común, obviamente, es por ejemplo. Por ejemplo, decimos nosotros. Eso en inglés es for example. Otras maneras de decir lo mismo. Por ejemplo. Otras maneras de decir lo mismo. For instance, que también significa por ejemplo. Many animals are in danger. For instance, pandas and tigers. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice ahí, muchos animales están en peligro. Por ejemplo, los pandas y los tigres. ¿Vale? To illustrate, que significa para ilustrar o a modo de ejemplo, ¿cierto? Entonces, to illustrate the point, para mostrar un ejemplo del punto o de la conversación, para ilustrar, a modo de ejemplo de ese punto, let's consider a real life example. Consideremos un ejemplo de la vida real. In other words significa en otras palabras. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa acá? The meeting was postponed. La reunión fue pospuesta. The meeting was postponed. La reunión fue pospuesta. En otras palabras, in other words, está reprogramada. Is rescheduled. Rescheduled. ¿Listo? The meeting was postponed. La reunión fue pospuesta. En otras palabras, fue reprogramada. Esto es para ilustrar o para dar ejemplos. Para concluir, ¿listo? La más común para concluir es finally, ¿cierto? Finally en español es finalmente. O en conclusión, también podemos, que también es bastante usada. In conclusion, significa en conclusión. ¿Cierto? In conclusion, I believe that education is the key to progress. En conclusión, yo creo que la educación es la llave del progreso.
To sum up, que significa para resumir o en resumen. Entonces, ¿qué dice ahí? To sum up, para resumir, the main points are as follows. Los puntos principales son los siguientes. Para resumir, los puntos principales son los siguientes. To sum up, the main points are as follows. Y por último, in summary, que significa en resumen. In summary, en resumen, the report highlights key findings. Entonces, el reporte resaltó cosas importantes que encontramos. Ya bueno, las dos últimas, que es de contradicción. Entonces, la más común de contradicción es although que significa aunque también se puede decir en inglés simplemente though, sin necesidad de usar el al, ¿cierto? Though, simplemente. Entonces, aunque llovió, although it rained, aunque llovió, the event was still a success. El evento fue un éxito, ¿vale? Success, éxito. Aunque llovió, el evento fue un éxito. However, que significa sin embargo, she wanted to go out. Ella quería salir. She wanted to go out. Sin embargo, however, she had too much work. Ella tenía mucho trabajo. Ella quería salir, sin embargo, ella tenía mucho trabajo. On the contrary significa al contrario o por el contrario. Entonces, many believe it would fail. Muchos creyeron que fallaría. Por el contrario, ¿cierto? On the contrary, it thrived. Triunfó o tuvo éxito, ¿vale? Entonces, muchos creyeron que fallaría. Por el contrario, triunfó. O le fue bien, mejor dicho. De condición. De condición, la palabra más común es esta, if. If significa sí, para condicionar, ¿no? Para dar respuesta, para dar una respuesta a algo es yes, ¿vale? Pero para condicionar algo es if. Es decir, por ejemplo, si usted hace la tarea, va a jugar con sus amigos, ¿vale? Entonces, ese sí. ¿Listo? No lo vayan a, porque muchas veces lo confundimos. Entonces, if, que significa sí. If you finish your homework, si tú terminas tu tarea, you can go play. Tú puedes ir a jugar, ¿vale? If, sí. Unless, que significa a menos que o si no, ¿vale? Entonces, unless you study regularly, ¿cierto? Si no estudias regularmente o a menos que estudies regularmente, you won't pass the exam. No vas a pasar el examen. ¿Listo? Y provided that, que significa siempre y cuando, con la condición que. Entonces, you can attend the party, puedes ir a la fiesta, ¿cierto? You can attend the party, siempre y cuando, ¿cierto? Provided that, siempre y cuando, con la condición que you arrive on time, que llegues a tiempo, ¿vale? Entonces, tú puedes atender la fiesta siempre y cuando o con la condición de que llegues a tiempo. Y ya por último, de propósito, la más común es tú, ¿cierto? Tú, que significa para. Tú, que significa para. Entonces, so that, que significa para o de modo que. She studied hard. Entonces, ella estudió fuertemente o muy fuerte para, ¿cierto? Ay, era con rojo. Para. Ella estudió fuertemente para poder entrar a su escuela soñada. ¿Listo? Entonces, ella estudió fuertemente para que ella pudiera entrar a su escuela soñada. So she studied hard so that she could get into her dream school. In order to. Por lo general se usa simplemente to, ¿vale? Pero in order to
es para o con el fin de. Entonces, he saved money, él ahorró dinero in order to, para comprar un carro, nuevo, ¿vale? Entonces, he saved money, él guardó dinero o salvó dinero o ahorró dinero para comprar un carro nuevo. Pero con simplemente poner to es suficiente. He saved money to buy a new car. Él salvó o ahorró dinero para comprar un carro nuevo. Y ya por último, for the purpose of, con el propósito o con el fin de. Entonces, we conducted the experiment. Nosotros hicimos el experimento con el propósito de, for the purpose of, reunir información, gathering data, reunir información. ¿Vale? Entonces, we conducted the experiment for the purpose of gathering data. Entonces, nosotros hicimos el experimento o conducimos el experimento con el fin de o con el propósito de reunir información o data, sí, información. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros tres temas de hoy, de otra clase. Esos son nuestros tres temas de hoy: adverbios, adjetivos y los linking words. ¿Listo? Recuerden que para esta semana es el examen, el test EDW2. El que está acá. 45 minutos, 15 preguntas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Listo. Entonces voy a dejar la grabación hasta acá y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde para ya ver nuestro último componente formativo, nuestro último tema. Esta sería la última sesión. Ya la próxima sería como para ver qué nos haría falta para terminar. De pronto si les hace falta alguna evidencia y están teniendo problemas, pues esa sería nuestra última sesión, la del último jueves. ¿Listo? No la de hoy en 8 sino la de hoy en 15 antes de que se termine el curso. ¿Listo? Esa sesión no va a ser grabada porque pues es dependiendo de la cantidad de gente que entre. ¿Listo? Pues si no entra nadie, pues a los 10 minutos pues se acabaría el curso. Si entran muchas personas que de pronto porque están preguntando por alguna evidencia, pues ahí se los dejo saber. ¿Listo? Entonces voy acá a detener la grabación y nos vemos el próximo.